como es tan en automático, no nos damos cuenta de cómo nos comportamos. Y el miedo es, en ese caso, también se vuelve un refugio. Nosotros podemos tener una mejor vida si hacemos los cambios que hay que hacer. Transformar el miedo o la sensación de amenaza en una sensación de confianza. Pero realmente el trabajo para salir de esto es mucho más profundo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Audaces. Mi nombre es Yossi y estamos aquí con Amalia. Hola Yossi, ¿cómo estás? Excelente, muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema que Amalia a mí nos parecía interesante porque hemos venido escuchando de un tiempo acá a las personas con mucha preocupación, frustración, miedo, todas esas emociones Estrés, ansiedad. densas, ¿no? Negativas. Y se habla poco de la alegría, de la confianza, del amor. Entonces queremos hablar de este tema y contribuir un poco y explicar por qué, por lo general, el ser humano es así, pero sobre todo, cómo podemos hacer para transformar una vida que sentimos que está en amenaza a una vida que sentimos que está en confianza, digamos, a sentirnos en confianza. Así es. Bueno, sí, todos estamos de alguna manera más o menos estresados por diferentes circunstancias de la vida. Yo creo que es importante ese tema y a mí me apasiona porque, de hecho, el mundo no se va a poner más fácil, ¿no? Yo creo que estamos viendo que hay muchas situaciones, y no quiero usar la palabra amenaza, pero que hay muchos eventos externos que nos condicionan a estar cada vez más miedosos, más estresados, con mucho más ansiedad. Ese entorno no va a cambiar. Probablemente siga la incertidumbre, sigan los eventos, sigan las situaciones. Entonces lo que tiene que cambiar somos nosotros internamente, y cómo vemos el mundo, cómo lo procesamos, cómo lo percibimos. Se puede hacer, involucra un poco de trabajo, no hay que ponerle mucha conciencia al tema y mucho trabajo, pero sí se puede hacer el cambio. Y yo creo que este programa en especial es buscando que las personas primero tomen conciencia de por qué nos pasa este tema de estar en automático, con una tendencia a lo negativo, ¿no? Y luego ver de dónde viene eso y qué es lo que se puede corregir y cuáles son las herramientas con las que podemos cambiar eso, ¿no? Porque realmente de tu percepción del mundo depende cómo vivís tu vida. Claro. Y depende también tu salud, y eso lo vamos a ver más adelante también, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿qué te parece si para empezar yo quisiera, digamos, contribuir en esta conversación y meter un poco de data a nivel de neurociencia, ¿no? ¿Cómo funciona el cerebro? Sí, claro. No soy neurocientífica, pero leo mucho y me fascina el tema. Realmente me parece fascinante. Entonces, ¿qué pasa? La función principal del cerebro, que es algo que a mí me parece súper interesante, es protegernos, Así es. ¿no? Y de alguna u otra manera, lo que hace nuestro cerebro, básicamente el sistema límbico, que es el que va a percibir que en el ambiente existe cualquier amenaza, porque su función principal es, existe amenaza, entonces o me peleo o huyo o me escondo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese sistema límbico, digamos, está activo todo el día y percibe cualquier amenaza en cualquier conversación. Si te cruzas con una persona, incluso si entras a una cafetería y ves algo, incluso ves un libro, el título del libro te puede parecer amenazante o no, por supuesto en las noticias, etcétera. Entonces, esa es la función principal del cerebro y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces nos podemos preguntar ¿por qué tengo esta tendencia de estar tan preocupado? ¿Por qué tengo esta tendencia de tener miedo? Bueno, lo que pasa es que en ese momento lo que está sucediendo es que tu sistema límbico, que básicamente la función principal del cerebro, está activado y está bien que esté activado porque se trata de sobrevivir y mantenernos en vida. El problema es que cuando está activado de manera permanente y de manera muy profunda, digamos, ¿no? Y doy un ejemplo. Imagínate que yo estoy en la calle caminando
y de pronto al fondo veo a un amigo. Entonces veo a mi amigo y entonces me imagino que me lo voy a encontrar, lo voy a abrazar y esa es la otra función del sistema también límbico que es nuestro cerebro percibe una amenaza o una recompensa, un premio, ¿no? Entonces yo en ese momento percibo un premio, voy a estar con mi amigo, lo voy a abrazar, voy a sentir cariño, pero de pronto se cruza alguien y siento que esa persona puede ser un poco dudosa y me da cierta sensación de amenaza y lo que voy a hacer en ese momento es que estoy en la vereda de mi amigo, veo a esta persona en el medio entre mi amigo y yo y lo que voy a hacer en ese momento es que cruzo. Cruzo inmediatamente, me olvido de mi amigo, me olvido que tengo que saludar a mi amigo, que me importa saludar a mi amigo ya me vio, yo cruzo rápidamente porque he percibido esa sensación de amenaza. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? La sensación de amenaza tiene un peso doble que la sensación o la percepción de que voy a recibir una recompensa. ¿Por qué? Porque está buscando, su función principal, nuevamente lo digo, es que sobreviva. Ahora, ese es un ejemplo muy, digamos, físico, digamos, ¿no? Pero la amenaza también se da, como comentaba, bueno, nuestros pensamientos normalmente, oye, ¿qué pasa si me botan del trabajo? ¿Qué pasa si mi pareja termina conmigo? Bueno, ¿No? o sea, ejemplos de amenazas hay. Disculpa que te interrumpa, pero solo Sí, para completar, tú has hablado de las amenazas que vemos en nuestro entorno, en la tribu, ¿no? En temas de, como lo que has dicho. Pero hay amenazas del medio ambiente. Hoy en día vemos clima, desastre natural, lo vemos como amenaza. Guerras en la otra parte del claro, globo, lo vemos que no como se una puede amenaza. controlar. Cosas que no se pueden controlar. También ves la amenaza cuando vas a salir a la calle y escuchas sobre inseguridad ciudadana, ves amenaza en todas las cosas negativas que ves en las noticias. Ujú, O sea, realmente estamos bombardeados por todos esos eventos que se interpretan como amenaza, ¿no? ujú. Nada, solamente para completar. Y nosotros, al ponernos exigencias, también estamos preparando la trampa perfecta para ver más amenazas, ¿no? Porque Claro. tenemos que cumplir con todas estas exigencias de la sociedad, del trabajo, de los estándares, y claro, uno entra en un miedo, en una ansiedad porque no sabe si vas a poder cumplir con esos Claro, estándares. y ahí Entonces viene, es todo un contexto amenazante si lo ves en el extremo negativo, ¿no? claro, y ahí viene, digamos, el resultado, ¿no? Porque ¿qué pasa con esta amenaza? Lo que sucede es lo que tú dices, siento esta angustia y entonces se produce la era de la ansiedad, que mucha gente habla, Exacto, sí, y sí, el estrés, así es. ¿no? Y creo que ya hemos hablado en otros episodios, pero obviamente merece la pena repetirlo, el estrés es la sensación de amenaza permanente, y en el episodio anterior incluso lo hablamos con José Bustamante, que es el profesor de budismo, él decía, el estrés no es lo que sucede afuera, sino es tu reacción ante esa supuesta amenaza o amenaza evidente probablemente que suceda afuera, ¿no? Ujú. Y el estrés lo que nos produce es problemas de salud, Sí, ¿no? Física. cortisol, claro, cortisol elevado, inflamación y eso deriva en una serie de efectos en el organismo. Pero, a ver, vamos a tomarlo del punto que tú dices, ¿no? Que es todos estos eventos y cómo tú procesas, cómo tú percibes y cómo tú procesas es lo que te genera el estrés, el miedo, la ansiedad. O sea, la reacción emocional a todo lo que está pasando afuera Ujú. es realmente lo que genera en ti el efecto, ya sea físico, mental, emocional. Entonces, a ver, nos ponemos a pensar, ¿de dónde viene eso? Es el famoso automatismo, ¿no? Sí. Ujú. ¿De dónde viene toda esta, digamos, por qué reaccionamos así? ¿Por qué tendemos a ver toda la parte negativa de las cosas? Esa es un poco la tendencia que tenemos por lo que explicaste tú del componente De que el límbico cerebro del nos mantiene en cerebro IVA, que nos mantiene en nos alerta, nos quiere intenta mantener en defender, nos vida. quiere proteger. Ujú. Entonces, ¿a dónde va a ir? Al subconsciente, ¿no? El subconsciente tenemos todos estos archivos, estas memorias, estos aprendizajes, los traumas, todo eso que está ahí en el subconsciente, que es nuestra historia de vida, desde que estamos en la barriga hasta los 7 años, se comienzan a crear todos estos registros que son el material con lo cual alimentamos nuestra interpretación de la vida.
estas percepciones, cada una las va, un solo evento, tú y yo lo podemos ver diferente. Lo vemos diferente, Lo de vemos hecho. diferente. Yo Sí. decía, bueno, a ver, pongámonos en la playa y pongámonos a mirar las olas y vemos una ola gigante formándose. Ujú. ¿No? Tú vas a decir, wow, mira esa ola, ahí viene la ola, nos cae la ola encima, hay que salir corriendo. Y yo voy a decir, mira, qué maravillosa la ola, mira los colores, la forma, qué linda. O sea, realmente Me podemos quiero ver, meter. me quiero meter y tirarme la ola. Entonces, realmente, ante un evento lo vamos a interpretar de manera muy diferente y va a depender de lo que tenemos en el subconsciente, y eso que tenemos ahí es nuestra historia de vida hasta el Nuestra momento experiencia. en el que estamos frente a la interpretación del evento, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, bueno, era eso que yo creo que es importante decir, el automatismo, que es nuestra tendencia natural, se alimenta de nuestra experiencia de vida y de lo que tenemos en la memoria, en el subconsciente, ¿no? Claro, y no sé si lo mencionaste, 95% de lo que hacemos durante el día lo hacemos en automático, Ujú. ¿no? Viene del subconsciente, Así es. que son estos programas, como tú bien dices, que hemos recibido más que nada entre los 0 y 7 años, Ujú. que hemos, digamos, leído o visto en nuestra casa, de nuestros educadores, nuestros padres, etcétera, porque en realidad lo necesitamos para poder operar, Sí, claro. ¿no? Para poder operar como un ciudadano, como un miembro de la familia, necesitas esos programas, pero con el programa, los programas obviamente vienen estas cientos de reglas, ¿no? También. De comportamientos, de cómo tienes que ser y cómo no tienes que ser para, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? 95% del día nosotros nos comportamos, porque creo que el comportamiento es importante, nos comportamos de acuerdo a los programas que tenemos instalados y solo un 5% De manera lo hacemos consciente. de manera consciente, Ujú. ¿no? Ahora, es bien interesante el tema del 95% de programas que tenemos y en base a eso nos comportamos, porque como es tan en automático, no nos damos cuenta de cómo nos comportamos. Ujú. Y nos sucede algunas veces que es la típica que te dicen que, no sé, pues un amigo conoce a tu mamá y te dice, o a tu papá y te dice, oye, Amalia, eres igual a tu mamá. Y tú le dices, oye, ¿qué te pasa? No, o sea, bueno o malo, oye, ¿qué te pasa? Nada que ver, yo soy, ¿no? Entonces, pero claro, tiene que venir una persona de fuera Mm. para Para decirte, hacértelo ver. para hacértelo ver, porque Ujú. tú no eres capaz de verlo, porque Sí. está en tu subconsciente totalmente integrado, incorporado a tu vida. Sí. Y entonces hay cosas que nosotros tomamos que son muy positivas. O sea, ponte, yo puedo decir, en mi familia, mi papá y mi mamá siempre han tenido un excelente sentido del humor. Sí. ¿No? Y es una manera de ser, es una manera de percibir las cosas que pasan, incluso de reírse de ellos mismos, y yo también lo he incorporado y me ha servido un montón en la vida. Pero hay otras cosas que somos muy diferentes, y a mí, un ejercicio que me sirve para ver qué tanto en mi vida sigo en la programación subconsciente y ni cuenta me doy es qué cosas diferentes en mi vida existen a diferencia de mi familia o de mi entorno que ha sido muy cercano en mi Ujú. niñez, ¿no? Entonces yo digo, por ejemplo, yo tengo 2 gatitos, en mi casa nunca los gatitos no eran una opción, ¿no? Con lo Ujú. justo había un perrito por Ujú. ahí, pero no. Ujú. ¿No? Estudio mucho el tema espiritual, es algo muy mío, no viene de mi familia. Entonces Ujú. así, creo que una manera de, como es difícil ver las similitudes, al menos puedes ver las diferencias. Ujú. Y otra cosa que también me parece bastante útil, y ya estamos entrando no a la explicación, sino más bien a, digamos, herramientas prácticas, es ¿qué es eso de tu vida que eventualmente tú sientes que está bloqueado, esa área de tu vida que puede estar bloqueada? Y ahí pregúntate si puede existir o no un programa aprendido. Así es. De todas maneras, ¿no? Sí, como dices tú, hay programas que son saludables y otros que no son tan saludables. Ujú. Porque yo, por lo pronto, he tenido, en la práctica que tengo, he podido conocer gente que viene y me dice, mira, oye, yo le tengo miedo a todo.
tengo miedo a todo. Tengo miedo a salir, tengo miedo a meterme al mar, tengo miedo a atreverme a hacer esto, a lo otro, lo otro. O sea, el miedo está para protegernos, ¿no? Y eso es natural. Para eso tenemos se activa el miedo cuando hay un peligro, nos da miedo y vamos a reaccionar. Sin embargo, hoy por hoy se ve mucha gente que está paralizada por el miedo, ¿no? Que no puede hacer absolutamente nada en su vida. Y el miedo en ese caso también se vuelve un refugio, porque a veces no pasa nada, yo le tengo miedo a todo y bueno, esa es mi realidad, le tengo miedo a todo, no me obligo a salir de esa zona de Claro, confort y de alguna muy manera el incómoda. mensaje es tampoco me obligues, ¿ah? Tampoco me obligues, ¿no? Claro. Entonces, digamos que esa es una típica situación extrema de alguien que vive en miedo, sin embargo, y ve todo como una amenaza. Mm, Entonces, yo creo que lo que tú dijiste es así. Primero tienes que tomar conciencia y la data que hemos dado de que nuestra tendencia natural es a estar en automático el 95% del tiempo ujú, es científicamente probada y nos va a absolutamente. ayudar a Ujú. tomar conciencia de que no soy solamente yo, sino que todos somos así. Y el Mm, siguiente dato es el tema de los pensamientos, que lo has mencionado tú en otro episodio, que es de los 60.000 o 70.000 pensamientos que tenemos al día, el 90% creo que son repetidos del día exacto. anterior y el 70 y pico por ciento Setenta por ciento son negativos. son negativos. Entonces, nuevamente, tenemos una tendencia Ujú, a repetir lo negativo y a seguir pensando en lo negativo y en el lenguaje nuestro coloquial, a seguir rumiando en lo ujú, negativo. ujú. Entonces, todo esto nos lleva, mira la figura, ¿no? Estamos tratando de navegar nuestras vidas. Sí. Tenemos este cerebro que nos hace interpretar todos los eventos o la mayoría de los eventos de manera amenazante Ujú. y al mismo tiempo no nos ayuda el hecho de que arrastramos toda esta manera de pensar Y cómo funciona el cerebro también, ¿no? Que así es. es de dónde venimos, ¿no? Cómo hemos evolucionado. Exacto, entonces, o sea, realmente uno dice, bueno, qué difícil, o sea, qué difícil salir de esta situación de negatividad, de verlo todo Claro, cómo así oscuro. cambio de ¿Cómo pensamiento, salimos de porque, esto? claro, Porque claro. es una tendencia muy fuerte y es muy Ujú, natural, ujú, ujú. ¿no? Pero lo primero es tomar conciencia de que a todos nos pasa, de Sí, que a todos de nos que no pasa, estamos solos, de que no ¿no? estamos solos y que Mm, lo más probable en la mayoría de los casos es que nos vayamos por el lado negativo. Ahora, hay que preguntar, el ejercicio que hago yo, por ejemplo, ahora tomando conciencia es cuánto de esos miedos o esos terrores o esas ansiedades que has tenido, haz una estadística, cuántos realmente se han cumplido, ujú. ¿no? Y comienzas a ver que no necesariamente se han cumplido la gran mayoría. Sí. Y comienzas a tomar conciencia. El punto cero es tomar conciencia de Mm, que nuestra ingeniería, de que estamos hechos así y que es normal. Sin ujú. embargo, hay muchas maneras de darle vuelta a la situación. Y es necesario darle vuelta a la situación porque, como dijimos, el mundo no va a cambiar, no se va a hacer más fácil, Ujú. ¿no? Pero nosotros podemos tener una mejor vida si hacemos los cambios que hay que hacer. Sí, y es clave, además, lo que pasa es que tú decías, ¿no? Hay gente que tiene miedo, miedo a todo, y bueno, es una manera, y probablemente ya se convirtió en una manera de vida. Claro. Pero la otra cosa que sucede con el cerebro, que también es fundamental, es que cuando nosotros estamos con esa sensación de amenaza, la corteza prefrontal, que algún episodio también lo he comentado, pero que está al frente de nuestro cerebro, Ujú, si esta sensación de amenaza es permanente, la corteza prefrontal en realidad no está funcionando, en realidad se está llevando toda la energía del sistema límbico, que es para huir o pelearnos o escondernos, y la corteza prefrontal, que es aquella que nos permite resolver problemas de la mejor manera, tener ujú, capacidad de ver las cosas claras, eh, este lugar donde incluso podemos acceder a memoria, etcétera, tener ideas, podernos a crear, es la parte consciente, ujú, digamos, ujú. la estás bloqueando, los que le estás quitando energía. Incluso hay personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Veo negro.
Claro. porque están en una situación de estrés y de ansiedad tan fuerte que ven negro y efectivamente ven negro, porque esto está negro, está como tapado. O sea, Entonces, no toman buenas decisiones, no, no no hay puedes claridad tomar, mental. cuando tú estás nervioso, cuando estás angustiado, no puedes tomar absolutamente ninguna Ujú, decisión. ujú. O sea, es que el típico dicho, no tomes decisiones con la cabeza caliente. Exacto, no tomes decisiones con la cabeza caliente. Es decir, no tomes decisiones cuando estás en una situación de ansiedad, de angustia elevada, no tomes decisiones. Y lo máximo que te va a permitir estar en esa situación de sobrevivencia es a duras penas probablemente poder ir a trabajar, regresar a tu casa y hacer las cosas mínimas necesarias, Sí. pero esa capacidad de poder crear tu Mm, futuro y de desear y de soñar y de mirar hacia adelante se ve minimizada, o sea, totalmente. realmente a la mínima, mínima, mínima potencia. Por eso es que es súper importante entender que es realmente crucial transformar el miedo o la sensación de amenaza en una sensación de confianza, que es Mm, confiar en la vida, ¿no? Ahora, como tú bien dices, lo primero que hay que hacer es tener ganas, obviamente, de salir de ahí. Puede ser que, como tú digas, tengo mucho miedo, tengo cierta comodidad de estar en esa caja aterrada, pero igual. Pero si tú tienes el deseo de salir, eso es lo primero. Realmente claro. tener ese deseo, El querer hacerlo, ¿no? el Y querer es, ojo, hacerlo. no hay salida rápida, hay, es un tema, es trabajo. Es Mm. trabajo en muchos niveles y lo vamos a poder conversar, digamos, en varios de esos, que implican varios de esos niveles. Pero antes, sí quiero decir que nuestra otra tendencia es buscar el placer inmediato, el la gratificación inmediata que nos saca de esa ansiedad, de ese miedo, de esa incomodidad temporal en la que estamos. Y ese es el cerebro límbico también, ese cerebro Exacto, también, entonces que busca que... nosotros creemos que vamos a sentirnos bien comprando cosas, ¿no? Nos vamos un Sí. día de compras y ¡fum! Te suben Es que lo que queremos las es, claro, hormonas. lo que pasa es que lo que queremos es minimizar riesgo y maximizar la La gratificación. gratificación, y Ujú. claro, te alegras, te pones contenta, pero ir de compras o consumir o comer rico o consumir alcohol o cualquier otro estimulante. Incluso o sea, ir experiencia tras experiencia, ¿no? Que un Ujú. día me reúno con tal, otro día viajo a tal, otro, o Claro, sea, tengo mi agenda toda llena. una agenda llena. O sea, Mm. sí tenemos esa tendencia a tener estos mecanismos De no estar con de nosotros. gratificación inmediata que Mm. nos alejan de entrar verdaderamente en el Claro. problema, pero sí generan, ojo, no tengo nada malo contra eso. El tema es cuando se vuelve una adicción permanente, estar buscando la gratificación inmediata que te da ese shot de endorfinas y de hormonas de la felicidad por un momento y luego caes. Entonces necesitas otro evento, otra comida, otro trago, otro viaje, otro carro, otra compra para volver a subir y bajar y volver a subir y bajar. Y eso es la manera como yo veo, por lo menos, que mucha gente lo tiene como mecanismo de sobrevivencia. Y esas personas por lo general tienen mucha ansiedad, por lo general son personas que no pueden Claro, dormir. sí. O sea, hay gente que eh, tiene todo sí, y conozco mucha gente que aparentemente. tiene todos los recursos Mm. para tener, para acceder a estas experiencias que te digo de gratificación inmediata, pero sin embargo vienen a mí porque no pueden dormir por la ansiedad. Mm. Digamos, vienen a mí en la práctica que tengo. Ujú. Entonces uno dice, bueno, hay algo más que hay que trabajar, ¿no es cierto? Ahí estás en la gratificación inmediata, pero realmente el trabajo para salir de esto es mucho más profundo, creo yo. Sí, es mucho más profundo, pero la buena noticia es que se puede, Claro que se puede, que sí. se puede. Y esto a ver, hay diferentes maneras que ahora lo vamos a compartir, em, pero se puede. Una de esas maneras es que lo habla Tara Swart también, que es Mm, el tema de neuroplasticidad, exacto. ¿no? Mm, Que al final lo que podemos hacer, así como hemos tenido estos programas que están instalados en nosotros y que nos han servido, y hay que agradecerles también para haber podido ujú, operar, ujú. como voy a dar un ejemplo, no sé, tienes que trabajar mucho para salir adelante, ¿no?
Imagínate que eso es un programa que nos metieron y bueno, probablemente nosotros hemos trabajado mucho, hemos salido adelante, pero el costo ha sido un estrés muy grande. Entonces, digamos, esa frase o esa creencia, ese concepto, esa manera de ver la vida que yo tengo, lo puedo reprogramar. Ujú, ¿Qué significa reprogramar? Puedo decirle a mi cabeza, mandarle una orden, es como un programa de software, igualito, mandarle una orden para hacer un pequeño giro en ese programa. Y en ujú, vez de decir, tengo que trabajar mucho para lograr algo en la vida, puedo decir, puedo trabajar y lograr algo en la vida y no necesariamente me tengo que, ¿me entiendes? O sea, la vida no es difícil, ¿no? ujú, O todo está funcionando bien para mí, ujú. ¿no? Son como estos mantras, estas frases que también funcionan, por eso el mantra Sí, realmente es bastante útil. Imagínate que yo lo cambie por todo funciona bien para mí, ¿no? Es un ejemplo simplemente. Y al inicio me va a parecer medio raro, me voy a sentir un poco incómoda, hasta probablemente tonta de decirlo. Todo funciona bien para mí, todo funciona bien para mí todo el día. Quizás me siento medio tonta, pero como dicen, y ese es un concepto espiritual, tienes que fake it until you make it, y en español sería así como sigue intentándolo hasta que lo logres, sí. ¿no? Y es un principio espiritual, Ujú, realmente no es algo que es, no sé, ideas sin sentido, realmente tiene un fondo importante que es tienes que repetírtelo hasta que te lo creas. Así, y estos programas, así como nos aprendimos la tabla de sumar y restar, así como aprendimos el abecedario, lo repetimos 400.000 veces, lo mismo es con esto. Hay que repetirlo muchas ujú, veces ujú. para que entre, porque el subconsciente aprende por repetición. Ajá. Y ese es el tema, cómo funciona el cerebro. El subconsciente aprende por repetición. Si Ujú, tú repites mucho, llega un momento que ese nuevo programa se incorpora en ti y tú la manera, como tú decías al principio, la manera de ver la vida, el lente por el cual tú ves la vida ya es diferente. Ya así no es. sientes que es muy difícil, ¿no? Salir adelante y sientes que estás luchando y eso estresa porque la lucha, la idea de lucha te quita energía, sino sientes que todo funciona para ti y que puedes confiar, que puede salir tu corazón, que las cosas van a estar bien, Así ¿no? es estar menos en la mente, que es la que anda preocupándose, analizando, tratando de controlar todo y estar más en el corazón también, ¿no? Tú estás hablando de reinstalar creencias, programas nuevos, Ujú. ¿no? Para que Es sean una parte manera. es una manera, claro, Mm, para que sea parte de tus archivos, digamos, ¿no? exacto. Y más cosas positivas y más formas de ver la vida de manera positiva, de manera calmada, de manera protegida, digamos, con todas las características positivas, eso definitivamente va a ayudar. Ahora, hay una cosa más que sí creo que tenemos que hacer, que es limpiar ese subconsciente, ¿no? Mm, De esos programas o de esos, sobre todo los traumas, ¿no? Y hay todo un trabajo alrededor del trauma ujú. que queda instalado a nivel celular y en tu subconsciente, que es, digamos, un trauma te va a hacer, cualquier situación que se parezca a aquella que originó el trauma, te va a llevar ahí, ¿no? Ujú, A repetir esas emociones. Entonces sí, hay que trabajar eso y eso es un trabajo más profundo y se hace con especialistas. Hay diferentes métodos para eso, para limpiar los traumas y las emociones asociadas a esos traumas. Entonces es limpiar un poco el archivo de aquello que se pueda limpiar y ujú, todos tenemos emociones atrapadas, todos tenemos emociones asociadas, negativas, asociadas a ciertas experiencias de vida que nos conviene limpiar, ¿no? ujú. Y como digo, hay muchas formas de hacerlo y reinstalar creencias positivas y lo otro es en esto que hablábamos en un episodio del Heart Math Institute o del Instituto de Heart Math, que es el tema de la coherencia corazón-cerebro, el tema de autorregularte emocionalmente, Mm, invocando emociones positivas. Y esas emociones positivas te van a cambiar completamente el estado de tu sistema nervioso y con otros efectos positivos, y lo pueden ver en ese capítulo. Pero es la autorregulación emocional que es lo que te protege
de todos estos estímulos externos que en teoría son amenazantes y te hacen procesarlos negativamente hacia adentro. Entonces, la única manera es darle la vuelta general. Cuando tomas conciencia, em, generar una emoción positiva. Ujú. Y claro, si ya has instalado programas, nuevos programas, como tú lo has explicado, es mucho más fácil. Pero es toda yo creo que son muchas capas que hay que trabajar. Hay temas que son muy profundos, que hay Sí, que limpiar, pero es también verdad. hay nuevas prácticas y programas que se pueden instalar por la neuroplasticidad de la cual tú has hablado, ¿no? Ujú. Y lo otro parece demasiado sencillo, pero yo creo que una cosa que ayuda es vivir en el presente. Mucho, sí. ¿No es cierto? Porque el estrés y la preocupación, sobre todo la ansiedad, es preocupación del futuro. Ujú. Y el futuro nadie lo controla, nadie lo domina, ¿no? Entonces, la depresión es un poquito temas que quedaron ahí, basuritas que quedaron respecto probablemente del pasado. Ujú. Entonces, nos enseñan muchas prácticas espirituales que nos parquemos en el presente. El presente es todo lo que hay, ¿no? Entonces, em, eso calma mucho, ¿no? Y también el ir hacia adentro, ¿no? El tener espacios de calma, espacios de tranquilidad, donde la mente puede parar, porque ya vimos con Juan José, la mente es lo único que puedes controlar. Ujú. Si controlas la mente, controlas todo, porque esto es lo que te Ujú. hace volver el ratoncito que te está amenazando en un cocodrilo. Ujú. Y la mente realmente te puede llevar a ver el ratón como un cocodrilo. Mira, y ahora que has visto, ahora que hemos mencionado el tema de ratón, tú sabes que hay un estudio que hizo este neurocientífico que se llama David Rock Ajá. en un laboratorio, bueno, un laboratorio, hicieron una investigación y básicamente le dieron a dos grupos de personas un papel con estos laberintos, Sí. ¿no? Que tienes que seguir el lapicerito y encontrar la salida, ¿no? Y un laberinto tenía un ratón y al final del laberinto había un queso, ¿ya? Ya. Y otro papel, a un grupo le dieron el ratón con el queso y al otro grupo le dieron el ratón y al final del laberinto había un búho, Mm, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Después de haberles pedido ese laberinto, los llevaban a unas salas en donde les ponían enfrente una situación para que puedan resolver creativamente, digamos, un problema. ujú, ¿Ya? Los que hicieron el laberinto, donde percibieron una amenaza por el búho, los que hicieron el laberinto cuando tenía el búho al final, ujú. lo percibieron como una amenaza, cuando tenía el queso al final, lo percibes como una recompensa. La gente que hizo el laberinto con el búho al final, que lo percibieron como una amenaza, fueron 50%. Su habilidad de poder resolver el problema Ujú. posterior fue 50% menor. Ah, wow. Eso quiere decir que hay personas que dicen, no, mejor no salgo de mi miedo y estoy muy cómoda con mi miedo, o bueno, ya lo hago después. O sea, acá el mensaje básicamente es, en realidad, es hasta conveniente. Porque Claro. para tu vida, si tú realmente quieres crear tu negocio, no sé, tu familia, lo que tú quieras, lo que tú desees en la vida, es importante salir de esa situación de amenaza, porque tu capacidad de resolver creativamente cualquier problema que vas a recibir a futuro o cualquier deseo que tengas enfrente sobre, ya digo, el desarrollo de un negocio, el desarrollo de lo que sea en tu vida, cualquier proyecto de vida que tengas, es mucho menor cuando Sí. estás activado en amenaza. Es bien Claro, o interesante. sea, tú nunca vas a expresar todo tu potencial si Sí, vives en amenaza, si vives estresado permanentemente, ¿no? claro. Eso no quiere decir, ojo, no es que no estemos reconociendo que hay situaciones de estrés Ujú. que sí merecen nuestra atención y por momentos nos van a generar estas emociones negativas. El tema es no estar parqueado ahí totalmente, ¿no? Y no Claro, dejar que estas emociones negativas te gobiernen o te manejen. Pero lo otro es, tú has dicho, es hasta conveniente. es conveniente, sí. Pero ¿sabes por qué también? Por tu salud. Sí, es verdad, claro. Porque Tarde o temprano sale, ¿no es tarde o cierto? temprano sale. O sea, el Mm, estrés, la ansiedad, la frustración, el estar amargo, el estar preocupado, el estar corriendo, generan emociones, se sabe, ácidas,
le genera acidez Mm, al cuerpo. Y tienes ya. a Sue Morter hablando de eso, tienes a Bruce Lipton hablando de eso. O sea, A todos, yo esto no es dispensa, a novedad todos, a sí, Joe claro. Dispenza. Y estas Mm, generan un ambiente en tu cuerpo, una química en el cuerpo que mm, afecta a tus células, incluso a mm, tu ADN. Y entonces, definitivamente, hasta por una cuestión de salud. Su sí, muerte también habla de la energía, le da la capa energética y dice, oye, si tú estás todo el rato en la mente, con todas estas preocupaciones, con toda esta ansiedad, tú estás perdiendo energía, tu energía se está dispersando. Estos fenómenos de cansancio crónico, de mm, enfermedades autoinmunes, tienen una razón de ser. ¿No? Que es sí. este estado permanente de estrés crónico permanente en el cual estamos. La falta de energía de manera crónica significa, el cansancio crónico significa que tu energía está dispersa en muchas Claro, cosas. yo el otro día justo me hacían una pregunta del sistema de energía y yo le decía, imagínate que en el día te dan 100 puntos de energía, Claro, ¿no? Y entonces, si tú estás pensando mucho en el pasado, en estos pensamientos, en estos programas, tal, quizás le metes 50% al pasado, ¿no? Y después estás súper tenso porque no sabes qué tal te va a ir en tu presentación y estás con una ansiedad de la batalla, le das 30% de futuro, así es. ¿no? Entonces, para operar en el día, para crear la vida que tú quieres, para crear realmente lo que tú deseas, conscientemente, que hemos dicho que es 5% nada más, conscientemente, te quejas un 20. 20 puntos, sí. Entonces, de los 100 puntos que te dieron en el día de energía, te quedaste con 20 y tu vida está siendo creada con los 20, porque el resto está yendo a tu cabeza, al pensamiento del pasado o al pensamiento del futuro. Y ese ejemplo me parece maravilloso. Y ¿sabes qué? Es como tener dos caños abiertos sí, por donde se va la energía a los temas del pasado, a los temas del futuro y la estás sí, perdiendo, no la estás usando en nada. sí, Entonces se trata de recuperar esa energía, estar en el exacto. presente, Ujú. no preocuparte por el pasado, no preocuparte por el futuro, no estar en ansiedad, en estrés. Y bueno, hablar del efecto del estrés y de la amenaza o la sensación de amenaza en la salud, pues podríamos hacer un capítulo completo. Sí, 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 sí. Pero de hecho afecta también tu salud. Este, ¿Qué cosas podemos sugerir, recomendar un poco los para pasos. vivir un poco más, para vivir un poco más con confianza en la vida y al menos para reducir, diría yo, la sensación de amenaza permanente? Mira, para mí son varios pasos, como te dije, o varias capas, ¿no? Ujú, O sea, si yo tuviera que recomendarle esto a alguien, diría, bueno, primero es tomar conciencia. sí. Tomar conciencia de que somos así y de que se puede cambiar. Ujú, Segundo, si sabemos que hemos tenido traumas o programas instalados que sabemos que no son saludables, que son muy negativos, vayamos a donde especialistas a que nos ayuden a limpiar estos temas en mm, el subconsciente. Eso se tiene que hacer. Lo otro es aprendamos a reinstalar nuevos programas, que es lo que tú decías. Hay muchas maneras de hacerlo. Está neuroplasticidad para crear estos nuevos archivos y esa nueva forma de ver la vida. Lo otro es la coherencia, ¿no? La autorregulación en emociones positivas. Realmente tú sí puedes escoger en qué emoción quieres estar. ujú, No quiere decir que sea posible siempre, pero tú lo puedes, si eres consciente, regresas a esa emoción positiva, ¿no? Lo otro es vivir en el presente mm, y yo creo que la última para mí es, oye, ¿sabes qué? Hazte la vida más fácil. mm, O sea, ya hay demasiadas cosas allá afuera. No veas las noticias negativas, ujú. este, Porque te activa mucho porque te más el activan límbico, mucho ¿no? más el No límbico. necesitamos No, darle no, no más órdenes necesitamos, o de... sea, claro, no necesitamos Mm, alimentémonos de cosas positivas, incluyendo de nuestros pensamientos positivos, ¿no? mm. Em, sí, yo creo que por ahí va la cosa. Es un trabajo en varios sectores. Este es trabajo, no viene solo, ¿no? Pero Es un, uno tra- quiere hacerlo, uno tiene que querer hacerlo. Sí, yo probablemente me voy a ir no cuando estás en una situación muy, muy extrema, grave, sino probablemente en el día a día, ¿no? Cómo manejar, o sea, imagínate que tú tienes estrés, pero no, la acumulación no es tan fuerte. Tara Swart, que es esta Mm, neurocientífica, da varias recomendaciones y voy a mencionar algunas de ellas. Ella dice que, bueno, el cortisol, que es la hormona del estrés
que se genera cuando efectivamente tenemos estrés, hay que eliminarlo de nuestro cuerpo. Sí, claro. Entonces, ¿cómo lo puedes eliminar? Lo puedes eliminar haciendo ejercicio, lo puedes eliminar escribiendo. Ella sugiere mucho escribir. Ella dice que cuando Sacarlo. tú sacas de tu pensamiento y lo pones, al menos ella sugiere escribirlo, ¿no? Descargas esos pensamientos y los bajas y hay que escribirlos. Ella también sugiere, por supuesto, conversarlos, hablarlos con una terapeuta o con una amistad que digamos que te puede ayudar. Y yo también le sumaría el tema de, ella habla mucho de la naturaleza, por ejemplo. Claro. Anda en la naturaleza. Y el otro día también yo comentaba, ¿por qué pasa cuando tú vas a la naturaleza? ¿O qué pasa cuando, qué es lo que yo siempre hacía y lo hago todavía, que me voy a tomar ese café delicioso que amo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que le estás dando a tu cerebro cuando caminas por la naturaleza o cuando te estás yendo a tomar ese café que amas? Que todo está bien, que tienes tiempo, que tienes la posibilidad de tener ese tiempo para poder caminar en la naturaleza, para poder tomar ese café. El mensaje que le estás dando es, todo está bien, tengo tiempo, puedo hacer esto que te gusta, ¿no? Así es. Entonces, bueno, eso básicamente lo de las noticias estoy totalmente de acuerdo. Y también hacer lo que nos gusta, ¿no? Claro. Porque eso nos conecta con nuestro corazoncito, con la pasión, y eso siempre va a tener una emoción positiva. Claro, sí. Solo para terminar por mi lado, em, escuché a alguien decir, el cielo o el paraíso no es un lugar, es una vibración, ¿no? Mm, Em, y realmente uno lo puede crear acá. Entonces, uno puede elegir cómo quieres que sea tu vida. Uno la puede hacer realmente, pero depende en qué vibración estás tú. claro, puedes hacer Puedes hacer tu ese paraíso en la paraíso, tu tierra. paraíso en la tierra, ¿no? Mm, Pero claro, hay que salir de toda esta situación de amenaza, esta situación de estrés. Hay que trabajar mucho, pero sí se puede, ¿no? y meditar. Meditar. Me olvidé de esa, meditar es lo Es máximo. A ver, para mí quizás es lo que yo la siempre número hago. uno. Sí, Sí. así es. Bueno, Malia, hemos creo que culminado con este episodio de Sí. Conversaciones Audaces. Así es que esperemos que les haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente. Si te gustó este episodio, compártelo, dale likes, haznos cualquier comentario que desees. Si tienes sugerencias de próximos episodios también, estamos disponibles en YouTube y Spotify. Gracias. Gracias.